¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hace, al principio de este año y en mayo posteriormente, aquí tengo las fechas exactas para no equivocarme. Un hecho fue el 6 de enero en Apachingán y el otro el 22 de mayo en Tanuato, que corresponden a municipios del estado de Michoacán. La Policía Federal llevó a cabo una matanza, una masacre, murieron 50 personas. Hay evidencias, hay testimonios de personas que presenciaron los hechos y que han declarado que ellos vieron cuando la Policía Federal disparó a gente desarmada. Inclusive a unos les dio, cuando estaban agonizando, el tiro de gracia en la cabeza. Mataron 50 personas y el gobierno de la República no ha hecho absolutamente nada. Hacen cosas para defender, dicen cosas para argumentar que la Policía Federal fue atacada por estas personas. Eso es una falsedad. Todos estos testimonios que existen y que obran ya en poder de organizaciones extranjeras para la defensa de los derechos humanos dan cuenta claramente de cómo se dieron esos hechos lamentables en ambos municipios. Es una crueldad, una masacre lo que cometió la Policía Federal, y lo que más indigna es que queden sin castigo, que queden en la impunidad. Por eso en este país hay tanto asesinato, hay tanto crimen, hay tanto secuestro, porque no se castiga a quienes han cometido hechos delictuosos, y más grave aún cuando amparados en un uniforme de policía federales llevan a cabo estas ejecuciones con esta hazaña, esta crueldad sobre gente indefensa, y al no ser sancionados, pues los delincuentes llevan a cabo hechos delictivos también. Esa es la impunidad, por eso se da. Por eso hay tanto secuestro, por eso hay tanto hecho grave, porque hay impunidad, porque deberían de ser castigados sin importar que sean soldados, que sean policías federales. Si cometieron un hecho delictivo tan grave como homicidios, deben de ser castigados. Pero no, el gobierno de la República sale en su defensa mintiendo, argumentando que lo que hicieron fue defenderse. Yo quiero dar lectura a esta nota que es importante de la AP. AP es una agencia informativa norteamericana. Dice: evidencias en México de ejecuciones extrajudiciales, lo dice Human Rights Watch. Dice, la organización Human Rights Watch afirmó que hay algunas evidencias, yo diría que muchas, que sugieren la ejecución extrajudicial de civiles y de presuntos delincuentes que huían o se habían rendido a manos de policías federales mexicanos, porque a unos los mataron de rodillas, con las manos levantadas, rindiéndose, sin armas. No traían armas, traían a veces algunos palos, pues así los mataron como perros, como animales los mataron. El organismo con sede en Nueva York es la segunda instancia internacional en pedir a las autoridades de México aclarar lo que sucedió el 6 de enero en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanuato, ambas localidades del estado de Michoacán. En los dos episodios murieron 50 personas. ¡Qué crueldad! En Tanuato, 42 presuntos delincuentes y un policía federal fallecieron en un supuesto enfrentamiento. En Apatzingán, 8 civiles murieron por disparos en la calle, algunos cuando intentaban protegerse bajo una camioneta, disparos que hizo la Policía Federal. El grupo internacional señaló que hay declaraciones de testigos que sostienen que las muertes no fueron resultado de un enfrentamiento como sostiene el gobierno. Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, dice Daniel Wilkinson, director de la División de las Américas de HRW, citado en un comunicado.
Agregó que si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales. El gobierno mexicano ha negado cualquier ejecución en ambos casos y sostiene que la Policía Federal respondió tras ser atacada. Mentira. En una visita a México hace unas semanas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el país se enfrenta una crisis en esa materia y también pidió a las autoridades investigar los mencionados incidentes. La comisión no hizo ninguna investigación, pero señaló que había irregularidades en las indagatorias del gobierno y dijo que las escenas del crimen fueron alteradas. Claro que fueron alteradas para tratar de simular de que hubo un enfrentamiento, hasta les acomodaron armas a los cuerpos, a los cuerpos ya sin vida de las personas a las que ejecutó la Policía Federal para tratar de argumentar que fue que respondieron las fuerzas federales a un ataque. Eso fue falso. Los testigos declaran todo lo contrario. En el caso de Apatzingán, testigos señalaron que en aquel momento que los fallecidos eran exintegrantes de grupos de autodefensa que protestaban porque la Policía Federal había arrestado a 44 de sus compañeros. Aseguraron que solo estaban armados con palos y que quienes murieron salieron de sus camionetas entre gritos de que estaban desarmados. Y así fue. Yo esto aquí lo comenté, presenté fotografías que me mandó el corresponsal de proceso, Francisco Castellanos, que también es colaborador de mi revista Claridades de Michoacán, donde estaban los cuerpos en una posición y las armas en otra posición, en situaciones inverosímiles que hacían imposible creer que se trató de un enfrentamiento. Fue un acribillamiento, una matanza a mansalva que hizo la Policía Federal sobre esa gente. Sigue Human Rights Watch señaló que entrevistó a un joven de 19 años herido en el ataque, quien aseguró que 2 de las víctimas, lo que yo decía a usted hace rato, recibieron disparos en la cabeza cuando estaban en el piso. La organización añadió que otros 2 testigos corroboraron lo anterior, aunque no identificó a ninguno. Claro, pues tienen que proteger la identidad, si una rata los mata a la Policía Federal para que no declaren. En el caso de Tanuato, un investigador de derechos humanos ajeno a HRW entrevistó a 3 sobrevivientes que afirmaron que la policía disparó a personas que huían o que ya se habían rendido. La organización señaló que mantiene en secreto la identidad de los declarantes y el entrevistador. Pues claro, tienen que mantenerlos en el anonimato para que no vayan a ser ejecutados o matados por la propia Policía Federal. Los 2 casos traen a la memoria la masacre de junio de 2014 en el Estado de México, Tlatlaya, cuando militares dijeron que 22 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento en el que un soldado resultó herido. Una investigación de AP indicó que algunos de ellos los colocaron frente a una pared y les dispararon. El gobierno negó las ejecuciones, pero una sobreviviente declaró que los soldados dispararon a la mayoría cuando ya se habían rendido. Las autoridades acusaron a 7 soldados, pero 4 fueron exculpados por un juez. Yo insisto, mientras no haya castigo, mientras no haya una lección ejemplar, no importa que sean soldados, policías federales, cualquier fuerza armada, no sean sancionados por estas conductas criminales, seguirá habiendo impunidad en este país. En este país no se vive un Estado de Derecho. La ley no se aplica, la legalidad no existe, porque los primeros que la violan son los funcionarios públicos. Ahí está el asunto de la Casa Blanca. Hay tantas cosas que podemos recriminarle al gobierno de la República. Está el caso de Ayotzinapa, aquí el caso de Tanuato, de Cuandureo, de Apatzingán, muertos por todos lados, ejecutados por fuerzas federales, y aquí en castigan absolutamente a nadie. A veces que en este asunto de Tlatlaya, pues sí, ahí tienen detenidos a 3 o 4 soldados, pero estos no actuaron por decisión propia. Ellos recibieron
órdenes para llevar a cabo esta matanza, esta ejecución, este fusilamiento. Yo no le puedo llamar en otra manera. Ojalá estas instituciones extranjeras presionen verdaderamente al gobierno de la República para que se aplique la ley, y aplicar la ley es castigar y sancionar a los asesinos. No importa que sean policías federales, no importa que sean soldados, pero lo primero que dice la autoridad cuando se dan casos de esta naturaleza es salir en defensa de los asesinos y decir, no, es que ellos respondieron a un ataque de la delincuentes cuando no sabían si eran delincuentes o no eran delincuentes. Afortunadamente, en la mayoría de estos casos hubo testigos que presenciaron cómo actuaron las fuerzas federales. En uno, en Tlatlaya, cómo los militares dispararon y fusilaron a 22 personas. Y aquí lo que aconteció en Apatzingán y en Tanato, afortunadamente también hubo testigos de cómo fueron asesinadas 50 personas. Y está pendiente también el caso que se dio aquí por la zona de Aquila, en Aquila, Michoacán, donde elementos del ejército mexicano dispararon y asesinaron a un niño que se encontraba en el interior de una tienda. Así es que si el gobierno de la República no aplica la ley, pues que no nos digan que vivimos en un Estado de Derecho, y me da mucho gusto saludarlos. Hoy me hablaba un amigo, licenciado Ochoa, y me decía que por qué no había yo salido ya en mi página. Pues yo le expliqué que tuve problemas en las vías respiratorias, que todavía no me compongo, pero afortunadamente, debo de ser honesto, yo no he recibido hasta ahorita amenazas, intentos de soborno, intimidaciones, ninguna de esas situaciones he recibido yo, porque a veces que uno escucha que un periodista se queja de que lo amenazaron, de que lo intimidaron, de que le ofrecieron dinero. No, yo no he vivido hasta ahorita ninguna de esas circunstancias, afortunadamente, porque además lo que aquí digo lo sostengo con la verdad y con evidencias, tiene sustento lo que digo, no invento yo, no invento cosas. Trato de decir la verdad para que la gente sepa qué está pasando en México, porque afortunadamente nuestra página tiene muchas visitas de extranjeros. Entonces, que se enteren las masacres que aquí se dan y las mentiras y las barbaridades que comete el gobierno de la República. Claro, también autoridades municipales y estatales, pero en estos casos tan emblemáticos, tan revestidos de una crueldad extrema, pues tengo que comentarlos para que se sepa, y que en México también se enteren que hay quienes sí asumimos una responsabilidad y no nos quedamos callados ante estos hechos llenos de barbarie. Ese es mi comentario, y gracias por sus mensajes.